Sin caos,
Muy buenos días a todos. Mi nombre es José David Acero, gerente de producto para la marca TP-Link para Macrotix. El día de hoy vamos a tener una solución bien interesante, lo que es la solución Ómada, todos los equipos que se integran, todas las soluciones que podemos realizar con Ómada, todos los equipos que vienen con la nueva tecnología para ser administrados, gestionados y lo mejor, para una fácil implementación en los sistemas. Hoy tenemos al ingeniero Javier Cubillos, directamente del fabricante, ingeniero preventa del fabricante. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? No te escuchamos. Hola David, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, como les estaba comentando a nuestros asistentes el día de hoy tenemos una solución bien interesante, la solución de Ómada, todo el tema de la controladora, del controlador que lo tenemos para la gestión de todos nuestros dispositivos. Estábamos diciendo que Tepelín no acaba de sorprendernos porque Tepelín no solamente se encarga de generar dispositivos, de generar lo que es el hardware, sino también nos invita a que tengamos un software de gestión bien fácil de implementar, y muy intuitivo. Javier, cuéntanos un poco de qué se trata la solución OMA, de qué se trata esta solución nueva de la marca Tepelink. David, primero. Confírmame. David, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, ¿me escuchas bien? Ah, ok, listo, no era para estar seguro. Bueno, mira, David, la solución OMADA SDN, pues ahora en la presentación la explicaremos. Es una solución que me permite gestionar de forma centralizada desde la nube todos los dispositivos que yo tenga en una red, ¿sí? Ya sean switches, access point, routers. Entonces, esta solución de TP-Link, el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema de los switches, pero es importante conocer que todos los switches, además de los métodos de administración que tienen, también los podemos configurar por medio de esta solución, que es una solución que, como lo decía, desde la nube nos va a permitir hacer todas las configuraciones. Listo, David, entonces no sé si tengas alguna inquietud o comenzamos. Bueno, iniciar dándole gracias a todas las personas que se están conectando por YouTube, que se están conectando por Facebook, que se están conectando por los diferentes aplicativos. Muy buenos días a todos. La idea es darle inicio a este webinar el día de hoy, que vamos a tener, como les estaba comentando, a las personas que se están conectando vía Facebook, vía todas las aplicativos, vía YouTube.
decirles muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por compartir estos temas de sabiduría. A don Javier, darle el agradecimiento que viene directamente de fábrica y decirles, bueno, vamos a aprender todas estas soluciones que me parecen muy importantes para que cada día sea más fácil el tema, digámoslo así, que de la implementación de las soluciones. Entonces, esto también es muy importante. Sí, Javier, demos inicio y voy a estar muy pendiente en nuestras redes sociales para que todas las personas que pregunten, todas las preguntas que las personas que están ahí interesadas sobre el tema, entonces poder darle respuesta y poder ser muy interactivo con el tema. Entonces, demos inicio a este webinar del día de hoy. Ok, listo. Dale, muchas gracias, David. Bueno, antes de comenzar, es importante para las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a mostrar algo un poco más avanzado en el tema de configuraciones con switches. Algo que, de acuerdo a la experiencia que tengo, he visto que el común de personas sí compran switches o utilizan algunas configuraciones, pero realmente algo que se ve bastante en el mercado es que las personas no sacan el provecho o no, digamos, al no conocer todas las funciones que tienen los switches, no las utilizan de la forma adecuada. Entonces, el día de hoy es que vamos funciones que son bastante interesantes que ustedes van a poder implementar, ya sea en diferentes tipos de proyectos. Entonces, van a ser funciones que les van a ayudar a ustedes a el tema de ahorro de costos, tiempo, facilidad de administración. Entonces, vamos a ver varias funciones que creo que van a ser muy, muy interesantes. Entonces, empecemos diciéndoles qué temas vamos a tocar hoy. Vamos a empezar primero con qué es la solución OMA SDN. Luego vamos a hablar de todo el tema de los switches, como les decía, las funciones que tenemos a nivel de gestión, que van a ser muy útiles para ustedes en los proyectos. Luego hablaremos del tema de los switches PoE. Y por último mencionaremos algunos de los modelos que traen estas funciones, ya sean en PoE o no PoE los switches. Entonces, como lo mencioné hace un momento, esta solución OMA SDN, ¿qué es? Es una solución la cual nos permite de forma centralizada gestionar diferentes equipos de una red, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un software, este software es gratuito. Ahora durante la presentación lo vamos a mostrar también cómo lo puedo gestionar desde la nube. Y este software me permite gestionar todos los access points de mi red, ¿cierto? De la familia Omada. Me permite gestionar todos mis switches y también todos los routers. ¿Esto qué ventaja tiene para un administrador de la red? Pues que puede ver en tiempo real qué está sucediendo, ¿sí? Puede ver cuántos computadores están conectados, cuántos computadores están conectados vía inalámbrica. Yo puedo decir qué usuarios quiero permitir, qué usuarios no quiero permitir en la red. Y cuál es el valor agregado al tema de la nube, de que ustedes el día de mañana, ustedes pueden tener varias de esas soluciones en diferentes clientes. Por ejemplo, nosotros tenemos un canal que está enfocado en colegios. Él tiene actualmente 500 colegios que está administrando. Y ellos desde la nube simplemente pueden entrar a cualquiera de los 500 colegios. Cada colegio pues, tiene un nombre. Y desde la nube, si alguien lo llega a llamar, él inmediatamente entra al colegio que pasa, ¿cierto? Estando en cualquier lado del mundo y puede ver qué está pasando en la red. Entonces, estas soluciones son muy fáciles y lo que les digo, el valor agregado es el tema de la administración. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les decíamos, el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el tema de los switches, ¿sí? Vamos a ver diferentes tipos de switches y sus funcionalidades. Entonces, en Tepelín, ¿qué manejamos? En Tepelín manejamos primero los switches no administrables. Algo que quiero aquí aclarar porque es algo que es una pregunta que nos hacen recurrentemente. La gente a veces dice, no, los switches no administrables, ¿qué capa trabajan? Entonces, lo más importante que ustedes sepan es conocer que todos los switches, sean no administrables o administrables, todos los switches trabajan a nivel de capa 2, ¿sí? Entonces, los switches que trabajan a nivel de capa 2 son porque sus decisiones las toman basadas en direcciones MAC, ¿sí? Que las direcciones MAC son las direcciones de la capa 2, ¿sí? Entonces, igual, por ejemplo, los access point también son dispositivos que trabajan a nivel de capa 2. Ya cuando hablamos de equipos que trabajan a nivel de capa 3, son equipos que toman sus decisiones basados en direcciones IP, ¿cierto? Y que manejan normalmente protocolos de enrutamiento. Entonces, como equipos capa 3 que manejamos, tenemos firewalls, tenemos los routers
y también tenemos los switches capa 3. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la diferencia entre el switch capa 2 y el capa 3, ya saben, el switch capa 2 es el switch que va a tomar sus decisiones basado en direcciones MAC, mientras el switch capa 3 va a ser el switch que toma las decisiones basadas en direcciones IP. Entonces, los switches no administrables de TP-Link, obviamente, toman todas sus decisiones basadas en direcciones MAC, entonces los switches no administrables son capa 2. En TP-Link, switches no administrables manejamos switches de 5, 8, 16, 24 y 48 puertos, tanto 10-100 como giga. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar más en los switches que tienen las bolitas de color azul, que son los switches administrables. Entonces tenemos una primera familia, que es la familia Easy Smart. Ahorita vamos a mostrar algunos modelos. Esta familia, su característica principal es que son switches que no tienen puertos de fibra, lo cual hace que sean muy económicos. Y también a nivel de configuraciones, las configuraciones son un poco más limitadas. Eso hace, obviamente, que su costo sea bastante competitivo. Y ya luego venimos con las demás familias, que tenemos la familia Smart y Manage. En la Manage tenemos tanto capa 2 como capa 3. Estas son familias que ya son un poco más robustas. Algunas de estas manejan puerto de consola. Y también son familias que ya tienen características a nivel de seguridad. Hoy vamos a ver algunas de esas características que son muy interesantes. Entonces, a veces la gente me dice, bueno, ¿cuál es el switch que me recomienda? El switch que nosotros recomendamos va a depender de la necesidad que tenga la compañía, ¿sí? O sea, por eso nosotros, por ejemplo, en switches de 24 puertos tenemos tanto no administrables como switches de la familia Easy Smart, como de la Smart y la Manage. Entonces, todo va a depender las configuraciones o la necesidad que tenga el cliente para escoger esta familia. Algo muy importante es que solo las familias Smart y Manage son familias que son administradas por medio del software OMADA, ¿sí? Mientras la familia Easy Smart no tiene este tipo de administración. Estos equipos solo se administran vía web. Y por último, que quiero recordar, es la garantía de nuestros equipos. Todos los equipos de TP-Link en switches que tienen carcasa metálica, la garantía es de 5 años y no tiene ningún costo adicional. Entonces aquí vamos a ver los métodos de administración. Como les decía, la familia Easy Smart, que es la familia de entrada de nuestros switches, de nuestros switches administrables, solo pueden ser configurados vía web. ¿Sí? Es decir, yo le conecto un cable RJ45 y desde ahí lo puedo configurar. Entonces, son switches que obviamente tienen algunas configuraciones más limitadas, pero en ciertos proyectos van a ser muy útiles por su costo. Y ya luego vienen las otras familias, las otras dos que les decía, una es la Smart y la otra es la Manage. La Smart permite más métodos de administración, es decir, yo lo puedo configurar vía web, también lo puedo hacer por comando, ya sea por telnet, que no lo recomendamos tanto porque no es seguro, recomendaríamos más un SSH. También tiene la opción de SNMP, es decir, yo lo puedo integrar a un software de administración SNMP. Y también tiene la opción del software de OMADA, ¿sí? Que lo puedo hacer toda la gestión desde la nube. Y por último tenemos la familia Manage, tiene también todos los mismos métodos de administración de la Smart, simplemente que la familia Manage es la única en TP-Link que tiene puerto de consola. Entonces esta familia, como lo ven en el gráfico, en TP-Link los switches de la familia Manage vienen con dos puertos de consola. Un puerto es RJ45, ¿sí? El switch viene con ese conector, o con un puerto micro USB. Ya depende cómo lo quiera hacer la administración. Entonces vamos a empezar primero con la familia Easy Smart. En la familia Easy Smart, como les decía, tenemos muy pocos modelos. Tenemos actualmente en el mercado solo 6 modelos. Tenemos modelos de 5 y 8 puertos, tanto con PoE como sin PoE. Tenemos un modelo de 16 puertos y otro de 24. Entonces, como les decía, esta familia, su característica principal es que no cuenta con puertos de fibra. Es un costo, son muy económicos, los precios son similares a los de los switches no administrables. Entonces, cuando hay gente que requiere un switch muy económico, que requiere algunas funciones como VLAN o calidad de servicio o un lean aggregation, este sería esos switches que nos recomendaríamos, ¿sí? Por el tema de costos. Y son switches que, digamos, se mueven muy bien en el mercado. Entonces, digamos, son switches que recomendamos para que los tengan presente. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en las otras familias, que son las familias Smart y Manage. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas funciones que pueden ser muy interesantes para ustedes en sus proyectos.
Y bueno, acá si tienen alguna duda, por favor nos la dejan saber y las vamos revisando. Entonces vamos a empezar con la primera función, que es la, digamos, la más conocida o la que más piden los clientes, que es el tema de las VLANs y el 802.1q. Entonces, ¿para qué nos sirve una VLAN? Una VLAN, el objeto de una VLAN principalmente es para limitar los dominios de broadcast, ¿sí? Entonces, yo creo la VLAN normalmente para crear grupos de redes dentro de una empresa. Entonces, podemos hacer un grupo, por ejemplo, de las personas de ingeniería, o hacer otro grupo para administradores, otro para la gente financiera. Es decir, yo puedo crear cuantas VLANs yo necesite en un switch. Entonces, ustedes saben que cada puerto en el switch va a estar asociado directamente a una VLAN, ¿listo? Esto si manejamos VLAN, las VLAN convencionales que serán como las VLANs estáticas, ¿sí? Entonces, cada puerto siempre me va a pertenecer solo a una VLAN. Y los switches, bueno, una pregunta que me han hecho, los switches soportan hasta 4094 VLANs, ¿sí? Entonces, digamos, a nivel de cantidad de VLANs, pues no hay ninguna, digamos, limitante. Y obviamente los switches también soportan 802.1q, que, bueno, dependiendo de las marcas, tienen, digamos, diferentes nombres. En algunas marcas se dice puerto tag, ¿cierto? Tagueado, o en otras puerto trunk, eso depende de cada marca, que simplemente es el puerto por el cual yo hago la comunicación entre switches, ¿cierto? Digamos, de diferentes pisos, y esos switches, ese puerto troncal se encarga de llevar las VLANs, ¿listo? Entonces, estas funciones las manejan incluso también la familia Easy Smart, que fue la primera que mencionamos, y también la manejan las familias Smart y Manage. Acá, digamos, ¿qué otras funciones tienen la VLAN? Digamos, como les decía, lo más importante de la VLAN es para limitar los dominios de broadcast, pero también sirven un poco a nivel de seguridad y de gestión. ¿Por qué de gestión? Porque ustedes a nivel de gestión, por ejemplo, si tienen en la empresa un firewall o, por ejemplo, en nuestro caso el sistema de Omada, que también tiene funciones de seguridad, estos grupos, yo les puedo crear diferentes políticas de seguridad. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, quiero que las personas, digamos, de la VLAN 1, que podrían ser las personas administrativas, no tienen por qué acceder a la VLAN donde están las cámaras de la empresa, ¿sí? Entonces yo puedo controlar el tráfico entre VLANs, o también puedo determinar que ciertas personas dentro de la empresa no me vayan a ciertas páginas. Entonces, digamos, en ese sentido me ayudan las VLAN. Otra función, no sale aquí en el slide, pero que también la soportan nuestros switches, no es tan implementada, pero son las VLAN de asignación dinámica. La diferencia con las VLAN de asignación dinámica es que el puerto no siempre pertenece a una VLAN. Las VLAN de asignación dinámica funcionan con 802.1x, es decir, se autentican. Es decir, yo como usuario hago la autenticación, y si yo soy un usuario que pertenezco al grupo de ingeniería, sin importar al puerto que yo me conecte, el switch automáticamente va a decir, bueno, esta persona es del grupo de ingeniería, me va a asignar a la VLAN que pertenece al grupo de ingeniería. Entonces, nuestros switches también soportan ese tipo de VLAN de asignación dinámica. Una de las funciones más importantes que quiero mencionar son la función de enrutamiento estático. En las empresas, algo que digamos que que nos llaman bastante es a decirnos, necesito un switch de core, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente no tiene claro, digamos, piden el switch de core, pero no tienen claro para qué realmente lo necesitan, ¿sí? Digamos que el switch de core viene siendo como el switch principal de la red, ¿sí? Ustedes digamos que tienen, como se ve en el gráfico, el switch de más arriba vendría siendo como ese switch de core, ¿cierto? El switch principal. Ya luego vienen los switches de acceso, ¿cierto? Y de distribución. Entonces, normalmente la gente siempre decía que el switch de core, cuando yo tengo, por ejemplo, VLANs, yo requiero manejar el tema de enrutamiento. Entonces, para manejar enrutamiento, normalmente la gente siempre compra un switch capa 3. El tema del switch capa 3 es que los switches capa 3 son bastante costosos. Entonces, nosotros normalmente, si estamos hablando de pymes, es decir, empresas de menos de 200, 300 personas, nosotros les decimos, venga, no compre un switch capa 3 que es costoso, compre un switch capa 2. Pero los switches de TP-Link de la familia Smart y Manage son switches capa 2 que vienen con la función de enrutamiento estático, ¿sí? En otras marcas, muchas veces le dicen switches L2 Plus o switches capa 3 Lite, ¿sí? Entonces, en TP-Link
sale switch capa 2, pero es importante saber que tanto la familia Smart como Manage vienen con la función de enrutamiento estático, ¿sí? Entonces, Alguien me preguntaba alguna vez, bueno, ¿y por qué? Entonces, si tienen esta función de enrutamiento estático, ¿qué lo diferencia con un switch capa 3? Ya el switch capa 3 maneja protocolos de enrutamiento, ¿sí? Pero los protocolos de enrutamiento normalmente lo utilizan empresas muy grandes, es decir, como un operador como decir ETB, claro, porque ellos manejan protocolos como decir RIP o SPF, o también empresas como bancos, que normalmente el switch principal no pueden depender de un switch principal, porque son empresas que tienen que tener redundancia a nivel de hardware. Entonces tienen varios switches a nivel que trabajan de forma simultánea y manejan protocolos como BRRP, ¿sí? Entonces, nuestros switches en TP-Link, que son capa 3, manejan estos protocolos. Sin embargo, lo que les digo, si su empresa no requiere esos protocolos, pues recomendamos más un switch capa 2 que maneja enrutamiento estático y desde ahí ustedes hacen el tema del enrutamiento. Hay gente que a veces me dice, no, pero igual yo tengo routers o switches que también me hacen esa función. Nosotros siempre recomendamos manejar el enrutamiento a nivel local con switches. Siempre esa es la recomendación a la hora de hacer un diseño, ven, porque una consulta. Si yo tengo un switch de este tipo, de capa 2 o capa sí, 2 Plus, sí, ¿cuántas personas me puede administrar? Ejemplo, ese que dices ahí, TM 2628 MPS. ¿Cuántos puede administrar? Ejemplo, decimos, bueno, él me puede administrar según las características de administración, simplemente, por ejemplo, generándole solamente lo que es el DHCP. Ellos generarían el DHCP para el usuario. Y lo segundo es, ellos pueden generar el tema de administración para cuántos usuarios aproximadamente. No tiene que ser verídico, pero decir, bueno, 500, 400 usuarios. Mira, la primera pregunta te la respondo, la segunda no estoy seguro de entender la pregunta, pero mira, esos switches que manejan el tema de las VLANs y que hacen este tema de enrutamiento estático, también tienen la capacidad de funcionar, tienen su propio servidor de HCP. Es decir, si en la empresa yo tengo un servidor de HCP, yo simplemente hago la configuración en el switch para que él se encargue de dejar pasar los diferentes DHCPs para cada VLAN, ¿sí? Pero si yo quiero manejarlo desde el switch, los switches de TP-Link tienen la opción de que, digamos, este switch, el T2600G28 MPS, tiene la capacidad de entregar direccionamiento en cada una de las VLANs, ¿sí? O sea, lo podemos hacer. Respecto a la segunda pregunta, voy a responder si no estoy seguro si te entendí bien. Me imagino que va a que cuántos computadores, o sea, cuántas direcciones MAC, ¿sí? Estos equipos soportan 8000 direcciones MAC. Sería la respuesta, pero no estoy seguro si esa era la pregunta. David, ¿esa sí era la pregunta? ¿La cantidad de direcciones MAC? David, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, la pregunta es básicamente es diciendo, bueno, yo tengo 400 dispositivos conectados a ese switch, entonces él me puede generar el enrutamiento, el DHCP para esos 400 dispositivos y poderles decir, bueno, usted es el dispositivo 1 y ese dispositivo le genero esta IP y estos temas. Y también podría generar el tema de balanceo de red o eso tampoco, o eso sí ya lo haría. Bueno, bueno, digamos, tu pregunta va más enfocada en el tema del DHCP. Sí, porque finalmente el tema, claro, el switch lo puede hacer, como te digo, el switch soporta más de 8000 direcciones MAC, ¿sí? Pero ya digamos respecto al tema del DHCP, ten presente que eso va a depender de la máscara que tú coloques en la red, ¿sí? Si tú pones digamos, tú le configuras al switch que entregue una clase C, pues lo máximo que él te puede entregar son 254 direcciones, ¿ves? Pero, por supuesto, si tú colocas una clase B, pues te va a poder entregar las que más de 500, ¿ves? Entonces, la respuesta es sí, simplemente yo ya en el switch, igual que en un servidor de HCP, él va a entregar la cantidad de direcciones dependiendo de la máscara que yo configure en el switch. Y la otra pregunta es el tema de balanceo. ¿A qué te refieres con balanceo? Balanceo de red, por ejemplo, si yo puedo unir, ejemplo, las dos VLANs, unas dos VLANs de usuarios, entonces que ellas no se vean entre sí o que ellas se vean entre sí,
O sea, eso lo podemos hacer, o sea, juntar dos VLANs, o podemos también generar el tema de, por ejemplo, VLAN 1 con la VLAN 2, a la final que se integren en un solo servicio, o eso no se puede generar. No, por supuesto, mira, por defecto, cuando yo hago las VLAN en un switch, ¿cierto? Por ejemplo, en este gráfico se ve VLAN 1 y VLAN 2. Cuando yo recién las hago, lo que yo estoy haciendo es como si yo separara un switch en dos, como si fueran dos switches, ¿sí? Digamos, voy a suponer que ese switch es de 24 puertos y yo cojo 12 puertos para VLAN 1 y otros 12 puertos para VLAN 2, ¿cierto? Cuando yo hago eso, es como si yo tuviera dos switches aparte de VLAN 1 y VLAN 2. O sea, si yo tengo un switch capa 2, por defecto, la VLAN 1 no se puede ver con la VLAN 2. Cuando yo ya hago esta función, que es el tema de enrutamiento estático, ya las VLAN comienzan a verse, ¿sí? Es decir, ya en este, porque ya el switch automáticamente, aparte de que me enruta el tráfico hacia Internet, ¿cierto? Lo va a pasar al firewall, también es capaz de hacerse ver las VLAN, ¿sí? Y ahí yo ya puedo transportar los servicios. Si yo ya lo que quiero es que no se vean entre las VLANs, yo ya hago listas de acceso, que lo vamos a ver en un momento, pero el hecho es que yo tengo toda la facilidad, yo puedo decir que se vean, que no se vean, o sea, los switches me permiten hacer todo ese tipo de configuraciones. Perfecto, perfecto, no, eso es muy importante. Lo otro importante también es que estos equipos también pueden hacer algún bloqueo de páginas, algún bloqueo, así sea sencillo, pero que lo generen, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces queremos que en la red no www.youtube, www.facebook, esto lo podemos generar, o estos equipos no alcanzan a tener esta capacidad. Pues mira, normalmente los que son encargados de esa función, normalmente los switches en una red normalmente no son los encargados de esta función, ¿sí? Normalmente tú en la red tienes o colocas un firewall, que sería como el equipo ideal, o en el caso de Teppelin, digamos, hoy no lo vamos a ver, pero nosotros vendemos el router, nuestros routers, o incluso también los access points de nosotros. Entonces, en la solución de Teppelin, de hecho ahora si quieres lo muestro al final, cuando damos el software de Omada, yo puedo desde ahí configurar el tema de bloqueo de páginas. Es decir, yo sí lo puedo hacer con la solución de Omada, pero sí requiero tener esos equipos, ya sea o el router o los access points, los switches. No es su función principal el tema de bloqueo de páginas. Sí tengo el tema de restricciones, ya lo vamos a ver, pero no es tanto hacia Internet. Bueno, pero esto es importante, o sea, entonces simplemente pongo un router encima, debajo pongo el switch y debajo pongo los access point. Y de ahí todo lo controlo desde Omada, supongo. Sí, correcto, esa es la idea, que desde ahí, desde Omada, yo hago todo el tema de la gestión. Ya ahorita igual lo muestro en un momentico, lo del software, y ahí les muestro cómo se configuran los diferentes equipos. ¿Listo? Acá lo último que quería que lo tengan presente, que era lo que estaba diciendo, era nosotros recomendamos más hacer el tema de enrutamiento en los switches, porque los switches hacen enrutamiento basados en hardware, ¿sí? Digamos que hay gente que prefiere utilizarlo, el router o el firewall, no es tan recomendado por lo que les digo, si ellos hacen enrutamientos basados en software. Entonces, siempre en una red, si ustedes quieren menos latencia, el enrutamiento, lo ideal es hacerlo siempre en los switches dentro de una red. Acá vamos a ver algunos funciones. De hecho, ahora más adelante vamos a mencionar una que David estaba preguntando. Pero vamos a empezar primero con las funciones de alta disponibilidad, ¿sí? Eh, digamos, la primera función, que es una de las que a veces piden en proyectos, es Spanning Tree, ¿sí? Nuestros switches soportan Spanning Tree, múltiple Spanning Tree y Rapid Spanning Tree. ¿Qué es Spanning Tree? Spanning Tree, ustedes, por ejemplo, ustedes entre switches, digamos que ustedes tienen un edificio y tienen varios pisos, y tienen un switch en el piso 1 y otro en el piso 2. Lo van a unir por medio de un cable. ¿Qué pasa? Si algún día, por alguna razón, alguien desconectó ese puerto, ¿cierto? Del cable donde va entre los switches, o se llegó a dañar, no sé, digamos que esos fibras y se llegó a dañar la fibra, inmediatamente, digamos, si en el piso 2 tienen internet y se perdió la conexión entre el switch del piso 2 con el piso 1, pues toda la gente del piso 1 se va a quedar sin internet. Entonces, en una red, yo lo que busco es que haya redundancia, ¿sí? Que si llegara a pasar algo en ese cable, ¿cierto? Entre los dos pisos, yo coloco un segundo cable, ¿cierto? Para que haya redundancia. ¿Qué pasa? Cuando yo hago dos cables, como se ve en el gráfico, inmediatamente voy a generar una tormenta de broadcast y voy a tumbar la red. Pero en los switches yo activo esa función de Spanning Tree y él automáticamente va a decir, bueno, como activo la función de Spanning Tree, solo uno de los dos cables va a estar funcionando. Pero si algún día alguien llega a desconectar el puerto, o se dañó el puerto del switch, o se dañó el cable,
automáticamente el otro cable va a funcionar. Esa función de spanning tree sirve para el tema de redundancia. Ahorita en el siguiente slide vamos a mostrar un caso de aplicación que puede ser útil para ustedes para el tema, digamos, de cámaras, pero también, digamos, en las empresas se implementan ese tipo de protocolos para que haya redundancia. ¿Listo? Y la otra función que es similar se llama Lean Aggregation. Lean Aggregation, digamos, tiene una ventaja, bueno, tiene una ventaja y la desventaja. La ventaja de Lean Aggregation, a diferencia de Spanning Tree, es que Spanning Tree solo uno de los dos enlaces me funciona, es decir, los dos enlaces no me funcionan de forma simultánea. Mientras en Lean Aggregation yo puedo unir varios cables, máximo hasta 8. En este caso, por ejemplo, habrían 3 cables y él me trabajan de forma simultánea, pero aparte él me va a sumar el ancho de banda. Cuando yo hago un diseño de red, la forma en que yo hago el gráfico para saber dónde tengo un Lean Aggregation, lo hago con un circulito como se ve en el gráfico, es la forma en que yo sé que hay un Lean Aggregation. Entonces, si yo tengo 3 enlaces de 1 giga, el ancho de banda total que me va a pasar por ahí van a ser 3 gigas. Entonces, mucha gente utiliza el tema de Lean Aggregation, no solo por el tema de que haya alta disponibilidad, sino también porque me suma el ancho de banda. ¿Cuál sería, digamos, la única desventaja de Lean Aggregation? Lean Aggregation me exige que tanto la velocidad de los puertos como el medio de transmisión sean exactamente los mismos. Es decir, si yo un Lean Aggregation tengo que hacerlo todo entre equipos, entre puertos que sean de 1 giga o puertos que sean de 100 megas. Yo no puedo hacer un Lean Aggregation de uno que sea 1 giga y el otro de 100 megas. Y lo mismo, si los puertos son de fibra, en Lean Aggregation todos los puertos deben ser de fibra. O si son de cobre, todos los puertos son de cobre. Es decir, en Lean Aggregation el medio de transmisión y la velocidad deben ser exactamente iguales. Mientras en Spanning Tree no requiero que ni el medio ni la velocidad sean los mismos, porque como en Spanning Tree es un nodo de backup, yo puedo tener el enlace principal de 1 giga, pero si se llegó a caer tengo el backup de 100 megas, ¿sí? Entonces, esas serían como las diferencias entre estos dos funciones de alta disponibilidad. Acá en este gráfico vamos a ver, por ejemplo, algo que nos piden en proyectos, nos lo piden bastante para el tema de cámaras, es el tema de Spanning Tree cuando quieren soluciones en anillo. Por ejemplo, acá porque es una solución bastante útil. Nosotros acá tienen las cámaras, ¿cierto? Vienen cada cámara, bueno, se alimenta por medio del PoE con los switches, ¿cierto? Y todas van conectadas. ¿Qué pasa donde alguna de, digamos, esto puede ser un escenario en un pueblo, ¿cierto? Que estén haciendo vigilancia ciudadana. Si alguno de los cables llegara a caerse, pues inmediatamente en el centro de monitoreo yo dejo de ver una cámara. Entonces la idea de este escenario, como lo ven, es que yo tenga doble conexión, ¿cierto? O sea, hago un anillo en fibra, conecto de 2 cables, y si alguno de las conexiones se llega a caer, automáticamente me va a funcionar la otra, ¿sí? Entonces yo acá, en este escenario de anillo, yo utilizo la función de Spanning Tree, ¿sí? Entonces acá nuestros switches, pues toca buscar el switch que soporte esa función y haría toda esa gestión. ¿Listo? Entonces, esta es una de las aplicaciones que, digamos que se utiliza mucho para el tema de Spanning Tree. Esta función me gusta bastante. Esta función, digamos, veo que la implementan poco las empresas, pero ahorra mucho tiempo, sobre todo en empresas de gran magnitud. Yo he evidenciado una vez en un caso de un colegio y el otro día me pasó en una clínica donde tuvieron por horas caído la red en el caso del colegio, ¿cierto? Y también de la clínica, porque no sabían qué había pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Mucha gente, ustedes dicen, tienen toda su red, pero mucha gente a veces dice, por ejemplo, en un colegio, llegan niños y dicen, yo quiero conectar más equipos, pero solo tengo un puerto de red. O hay gente que, o en una empresa, oiga, que yo quiero darme Wi-Fi, porque en la empresa de pronto el Wi-Fi tiene algunas restricciones. Entonces hay gente que va a algún sitio, se compra un switch pequeñito, o a veces se compran un router, ¿cierto? Para conectar ahí en un punto de red, ¿sí? Y ellos ya, digamos, no tienen que pedirle permiso al administrador de red ni nada. Entonces la gente cuando hace eso, no se dan cuenta y muchas veces ellos, al no conocer, pueden formar un loop. Y si forman un loop, ustedes lo saben, genera una tormenta de broadcast y con eso yo tumbo toda la red de la compañía. Entonces, en ese escenario yo tengo 2 tipos de loopback detection, ¿sí? Que se llama, bueno, loopback detection traduce detección de loops, ¿cierto? En la red. Entonces, la primera es basada en puerto. Ustedes ven, llega alguien, ¿sí? Conectó el switch, pero sin culpa
hizo el cablecito, forma un loop. Si eso pasa en una red, por más grande que sea, inmediatamente, a los pocos segundos, va a tumbar toda la red de, digamos, si es una empresa, va a tumbar toda la empresa. Y ese tema no es tan fácil a veces, sobre todo lo que les decía, si es un colegio o universidad, es muy difícil lograr detectar ese tipo de problemas porque hay cientos de equipos en una red, pueden tardar horas hasta encontrar dónde se formó el loop. En cambio, nuestra solución, el switch, él dice, me doy cuenta que por el puerto 10 estoy recibiendo tráfico que es anormal, que es una tormenta de broadcast, al tener obviamente habilitado la función de loopback detection. Y él inmediatamente, para no tumbar la red, él lo que hace es que inmediatamente el puerto 10 lo va a deshabilitar. Con eso, a la persona que está conectando el switch o el router lo bloqueó, pero no está afectando a nadie más dentro de la empresa. Y obviamente, si eso está integrado, por ejemplo, lo que les decía, a la solución, digamos, de Omada, él me va a generar una alarma, a mí, yo la voy a recibir en mi celular y yo voy a ver, hay una persona, o sea, ahí me va a salir loopback detection puerto 10. Entonces yo ya voy a saber que en el puerto 10 alguien está conectando un switch o algún equipo que está generando esa tormenta. Entonces yo no tumbo la red y aparte, como administrador, voy hasta el sitio y digo, oiga, venga, ¿quién está conectando? Y logro ser, es una solución proactiva, ¿sí? No tengo que esperar a que haya un problema, simplemente logro detectarlo. Eso es cuando yo lo hago basado en puerto. Hay otro escenario que es basado en VLAN, que es el del lado derecho. Lo mismo, alguien quiere una VLAN. Vamos a suponer que en este caso el SG1024D no tiene la función de loopback detection, sino lo tiene solo el switch el SG3428. Como este switch no tiene, él podría estar bloqueando todos los switches. Pero ¿qué va a hacer? El switch 3428, él va a darse cuenta que por el puerto 10 me está generando tormenta de broadcast. Él no va a afectar a las personas de la VLAN 1. Él va a afectar, él va a decir, oiga, en el puerto 10 solo voy a bloquear el tráfico de la VLAN 2, que es donde me está generando la tormenta de broadcast. Entonces, esta función, lo que les digo, es muy útil en escenarios donde ustedes tengan muchos dispositivos, lo que les digo, colegios, hoteles, empresas. Son funciones que ustedes pueden ahorrar mucho tiempo y dolores de cabeza en la administración. Claro, pero también, o sea, tenemos que tener este equipo como principal. O sea, quiere decir que tenemos que tenerlo, porque si tengo primero el SG 1024DE y lo tengo abajo, en la parte de abajo, o sea, no lo tengo ejemplo, simplemente el 1024 haciendo su cheo, no lo nota abajo. ¿Sí me hago entender? Lo tengo como equipo secundario, no lo notaría, o también lo notaría. Sí, si yo lo tengo abajo, claro, porque es que el loopback detection, digamos, si a mí me preguntara alguien ya en una red grande, yo les hablaba hoy cuando hablaba de los Easy Smart, yo les decía, el Easy Smart es para soluciones pequeñas, una empresa de 20 o 40 personas. Ya en soluciones grandes, yo recomendaría que implementen más la familia de los Smart o los Manage que tienen esa función y ustedes simplemente, yo habilito esa función en todos los switches de la red, ¿sí? O sea, el ideal en una red grande es que todos los switches tengan esa función habilitada. De esa forma, en cualquier puerto del switch que pase ese escenario, él lo va a detectar inmediatamente. ¿Ves? Entonces, la recomendación, porque ahí es donde alguien dice, bueno, ¿por qué compro un switch más caro que otro? Entonces, la gente a veces dice, digamos que solo hablan de procesador. Muchas veces más que procesador son las funciones que tienen los switches. Entonces, si yo compro un switch más caro, es porque sé que puedo utilizar este tipo de funciones que me van a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Perfecto, entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente a veces estamos hablando de procesamiento, porque a veces, muchas veces tenemos también ese tema de erróneo, que es que entre más procesador, más RAM tenga, pues va a ser un equipo más poderoso. Y no lo digo que no, claramente que sí, pero si nosotros les damos de pronto unas configuraciones erradas y doble procesos y hacemos reprocesos, pues ahí es donde vamos a estar ocupando el equipo y por más poderoso que sea, pues si estamos haciendo reprocesos y no tiene, digamos, estas tecnologías que me parecen importantes, porque es que hay otros fabricantes que no tienen esto, que ellos lo generan y lo generaron y uno simplemente porque a veces, digámoslo así, que las configuraciones son complejas, porque las configuraciones son de pronto, digámoslo así, que difíciles de detectar estas cosas y este equipo nos está enviando un correo electrónico, fue que entendí. O sea, nos envía una Sí, te alerta llega, no, al diciéndonos. celular, por el software de Omada, te llega la notificación, te dice puerto 10,
hay un loopback detection y ya. Eso, Entonces, eso no lo va a hacer otra marca. O sea, otra marca no lo hace. Otra marca es simplemente, simplemente hasta que se cayó la red y hasta que, o la red, o simplemente ni se cae la red, sino simplemente vemos que la red hay un cuello de botella o que el router no nos está dando de pronto la velocidad que necesitamos por puerto o que simplemente la red se comienza a poner lenta, a colapsar y nosotros no tenemos esa facilidad de ver esto. Entonces, lo que yo estaba diciendo anteriormente, o sea, Tepelín no solamente nos dice, cómpreme aquí el Switch, le vendo el Switch o le doy 5 años de garantía al Switch, pero pues ya, pare de contar, sino que también están generando unas soluciones porque ya digámoslo así que con la experiencia de la marca como tal, ven estos ítems y dicen, oiga, hay que solucionarlo con aplicativos, con software, que no solamente sea en los equipos hardware, sino que el software ayude a ser un complemento en el sistema. sí, listo. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas funciones de seguridad. De hecho, voy a mencionar solo 3 funciones. Ya para que ustedes tengan una idea, en los switches de nosotros fácilmente hay como unas 50 funciones a nivel de seguridad. Entonces, digamos, yo menciono algunas de las que se utilizan más, pero los switches de nosotros obviamente son mucho más poderosos, tienen muchas más funciones. Una función que es la de las ACLs o listas de acceso. Digamos que esto va un poco ligado a una pregunta que me hizo David hace un momento, en el tema de las páginas. Digamos, una pregunta que siempre le hago a la gente es como la diferencia entre las listas de acceso que yo manejo en un switch o en un firewall, ¿sí? Y porque, digamos, un error que yo veo en muchas compañías es que compran un firewall muy bueno, obviamente, y con eso consideran que su red ya está protegida. Y es un error que pasa hoy en día bastante porque cuando yo quiero tener seguridad en una empresa, no es suficiente un buen firewall. Yo también debo colocar políticas de seguridad en los switches, políticas de seguridad en los access point, también en procedimientos dentro de la empresa. Hoy en día, creo que ustedes conocen el tema de ciberseguridad y unas cosas que más se han demostrado en los estudios es que muchas veces el tema de robo de información y todo es muchas veces por políticas implementadas mal dentro de las empresas, de cómo se maneja la información. Entonces, es importante que ustedes al manejar sus empresas o ISPs siempre manejen todas las políticas de seguridad para evitar robo de información, ¿sí? Y sobre todo un control óptimo en la red. Entonces, yo ahorita les decía el tema del firewall. El firewall es el dispositivo que se encarga de controlar el tráfico desde Internet hacia dentro de la red o de la red hacia afuera, hacia Internet, ¿cierto? Por eso es que el firewall normalmente, bueno, el firewall o el router es el equipo encargado del tema de las páginas, porque se supone que si uno, digamos, todos los usuarios cuando van hacia Internet, sí o sí deben pasar por el firewall. Una analogía que siempre hago es que el firewall es muy similar a cómo sería el vigilante en una compañía. El vigilante en la compañía, ¿qué hace? Cuando ustedes van a acceder a la compañía, él va, les revisa el bolso. Y lo mismo, cuando ustedes salen de la compañía, vuelve a revisar, ¿cierto? Si se llevaron algo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien dentro de la compañía puede robar información o se cogió algo de otra persona? El firewall no va a tener ni idea. O en este caso sería el vigilante, ¿cierto? Digamos, en una empresa que hacen que ya para controlar lo que hay dentro de la empresa, pues yo ya tengo las cámaras. Entonces, si por ejemplo yo con un usuario tiene, no sé, comida y otro usuario llegó a cogerle la comida o algo de él, ¿quién lo va a detectar? No va a ser el vigilante, eso lo va a ver la cámara dentro de la empresa. Entonces, esa función que haría una cámara la hacen los switches, porque el tráfico que pasa dentro de una empresa era lo que ahorita yo les decía, el tema de la capa. Eso, todas las comunicaciones a nivel local se hacen a nivel de capa 2, es decir, por medio de direcciones MAC. Entonces, donde yo hago ese control del tráfico a nivel local, yo lo hago por medio de las listas de acceso. Las listas de acceso a nuestros switches, así los switches sean capa 2, las listas de acceso las haces a nivel de capa 2, capa 3 y capa 4. Entonces, yo en una lista de acceso puedo decir, uniéndola a una pregunta que hizo David anteriormente, yo puedo decir, yo quiero que los usuarios de la VLAN 1 no vean a los usuarios de la VLAN 2. Esa la estaría haciendo a nivel de capa 3 porque una VLAN va a ser una red, ¿cierto? Y le estoy diciendo VLAN 1 no me ve a VLAN 2. Entonces yo puedo restringir el tráfico entre VLANs. Pero también lo puedo hacer a nivel de direcciones MAC. Yo puedo decir, el computador de la MAC AA
no me entre al computador de la Mac bebé, ¿sí? Digamos, vamos a suponer que hay un servidor, digamos, contable o un servidor de cámaras, como se ve en el gráfico, y yo quiero que toda la gente en la empresa no me entre a esa dirección MAC. Entonces yo hago una lista de acceso cuando la dirección MAC nadie me puede acceder a ese dispositivo. E incluso también lo puedo hacer por servicio. Yo puedo restringir, digamos que si el servidor de cámaras utiliza un puerto específico, yo puedo restringir ese puerto para todos los usuarios de la red. Entonces las listas de acceso son importantes para hacer el tema del control del tráfico a nivel local dentro de una empresa. Otra función que utilizan algunas empresas es la función de Port Security. La función de Port Security me sirve, por ejemplo, no sé, yo tengo un pasillo en un edificio y en los pasillos siempre tengo un puerto de red. De pronto ese puerto de red yo lo dejo solo para el administrador de red, que es para que me haga pruebas o esté mirando el estado de la red, pero yo no quiero que otras personas se conecten. Entonces yo dejo una regla, ¿cierto? Donde le digo solo qué MAC o qué direcciones MAC se pueden conectar a ese puerto. Cuestión de que si una MAC es un equipo que no está autorizado, digamos un visitante que se quiera conectar a ese puerto, no lo va a permitir. En algunas empresas a veces se da robo de información porque hay gente que llega, visitantes, hay un puerto de red, no pusieron ninguna seguridad, una persona se conecta a ese puerto de red y si tiene algún software de escaneo puede lograr extraer información de la compañía. Entonces, esos puertos que a veces quedan volando ¿sí? en la compañía, es importante colocarlos o deshabilitarlos o colocar el tema de Port Security donde yo solo lo restringo a algunas direcciones MAC. Una de las funciones que más me gusta a nivel de seguridad se llama IPMAC por binding, ¿sí? Binding hace referencia a enlazar, es decir, en esta función de IPMAC por binding, el switch va a ser capaz de que al usuario le va a exigir para que tenga accesos a los recursos de la red de la empresa e incluso para salir a internet, que su IP, su MAC y su puerto siempre deben ser iguales. Estas de las funciones más completas, yo les diría que a nivel de seguridad, porque muchos de los ataques que pasan los softwares, digamos, de robo de información, normalmente tienen la habilidad de cambiarse esos parámetros. Entonces, si un switch no siempre liga la IP, la MAC y el puerto, se puede robar la información, ¿sí? Por el medio de estos software. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces, van a ver que el switch tiene conectado el router, el que lo lleva hacia internet, y tiene unos computadores. Cada dispositivo pues va a tener su propia IP, su dirección MAC y pues va a estar conectado a un puerto físico del switch. Entonces el switch normalmente, él en su tabla de direcciones MAC, él va a tener asociada toda esta información. Él va a decir, oiga, el computador, el router R va a tener esta MAC R al puerto 26 y va a pertenecer a VLAN ID 100, ¿cierto? Y así, él va a lograr todos los dispositivos que tenga conectados. Yo como administrador voy a ligar todas las direcciones y evito que si llega a venir algún día algún intruso, me pueda hacer algún tipo de ataque. Entonces vamos a ver el caso. Llega un computador, se va a conectar, ¿cierto? Al puerto 16 y como él ya sabe cuál es la MAC de uno de los equipos de la compañía, él va a clonar la dirección MAC, pero él va a desconocer cuál es su IP. Cuando él se conecta a la red, él se va a dar cuenta que este computador, él va a decir, oiga, usted no es ese dispositivo, porque él va a decir, ya este usuario yo lo tengo registrado en la red. Y él va a evitar, ¿cierto?, que una persona que no tenga todas las credenciales que están autorizadas, lo va a bloquear, ¿sí? También hay otros tipos de ataques que son como hacer un ARP falso, donde yo también puedo simularse en un router y él inmediatamente lo va a ver. Lo que les digo, esta función va a hacer que él siempre se dé cuenta cuáles son los dispositivos que son válidos y no válidos en una red. Y sobre todo lo que les digo, uno de los mayores, digamos, según los estudios, que la gente hay softwares donde yo entro a empresas y puedo obtener recursos dentro de una empresa. Entonces, estas son las funciones que yo más, digamos, recomiendo implementar, ¿sí? A nivel de seguridad. Otra función que también es importante a nivel de seguridad se llama DHCP Snooping. Esta me pasó una vez en una universidad, fue obviamente alguien lo hizo sin culpa, eso sí no fue un ataque, pero tumbó el tráfico durante horas, ¿sí? No logran identificar qué era lo que había pasado. Y es porque uno en una empresa tiene normalmente un servidor de DHCP,
Pero ¿qué pasa? Hay gente, como les decía, parecía la función del loopback detection. Hay gente que a veces dice, ah, no, es que en la empresa me tienen ciertas restricciones. Entonces hay personas que a veces llegan y conectan su propio router. Como hay gente que no conoce, muchas veces inculpan, conectan un router pero al puerto WAN, al puerto LAN, qué pena. Como lo conectan al puerto LAN, el router, ustedes saben que también entrega DHCP. Eso va a ocasionar que dentro de la empresa van a empezar a haber dos DHCP. Entonces, como ustedes saben que un computador normalmente está renovando sus direcciones, entonces cuando él vuelva a renovar, de pronto corre el riesgo de que no está retomando las direcciones del DHCP de la empresa, sino de pronto del router. Y de esa forma, cuando él toma otras direcciones, pues no va a salir a internet porque no le va a funcionar. Eso fue lo que les digo que nos pasó en la universidad, que ellos decían, oiga, la mitad de la universidad estaba callada, no logra identificar por qué. Cuando empezaron a ver los computadores se dan cuenta que era que recibían otro direccionamiento. Pero la demora fue encontrar dónde estaba ese servidor de HCP. Entonces, ¿cómo funciona? Acá está el servidor, el trust, o sea, es decir, yo en el switch le voy a configurar cuál es su servidor de HCP. Yo le digo, oiga, no sé, el servidor de la red es el 192.168.1.100. Ese es mi servidor confiable, ¿sí? Es decir, ese es el servidor por medio del cual es el único que me va a entregar paquetes de HCP. Cuando el switch se dé cuenta que hay otro dispositivo en la red también entregando ese tipo de paquetes, él va a decir, oiga, usted es un DHCP intruso y por lo tanto debo bloquearlo, ¿sí? Y lo mismo, si yo tengo todo esto en un sistema de gestión, aparte que no va a tener el problema de que alguien me está entregando más DHCP, también va a tener la ventaja de que a mí me va a llegar la notificación de que alguien está colocando un equipo que está entregando DHCP, ¿sí? Entonces, estas son funciones, lo que les digo, son muy útiles para evitar, digamos, ese tipo de problemas dentro de las empresas. Esa es una función que no se utiliza tanto a nivel de empresas, esta es más para a veces operadores, que es el tema de control de multicast, que se llama como IGMP Snooping. Ustedes, bueno, no sé si algunos conozcan, digamos que a nivel de datos, está lo que es únicas, está el tráfico únicas, el tráfico multicast y el tráfico broadcast, ¿cierto? Únicas, el ejemplo que siempre damos que únicas es cuando yo le hablo solo a una persona, es decir, la comunicación es entre dos, es decir, siempre va a ir dirigido a alguien. Cuando es broadcast, que son las comunicaciones más comunes, yo la envío a todo el mundo, ¿sí? O sea, un DHCP funciona con broadcast, es decir, todo el tráfico va a ir a todos los puertos del switch, ¿cierto? O sea, si yo hago un únicas, por ejemplo, yo quiero comunicarme con el computador C, el tráfico solo va a ser computador C. El broadcast, como funciona, lo que les digo, así funciona el DHCP, el broadcast se envía por los 24 puertos del switch. Pero la función de multicast es de que le va a entregar solo los paquetes a los puertos o computadores que yo diga. Entonces, digamos, así funcionan, sobre todo, por ejemplo, en el tema de televisión, porque yo cuando es televisión, yo no, digamos, si yo tengo conectado a un puerto de un usuario que no me ha pagado el servicio, pues yo simplemente ese puerto que va a ese usuario, pues yo no lo habilito porque no requiero que él entregue servicio de televisión, ¿sí? Servicio de video. Yo solo voy a habilitar los puertos del switch que quiero que él me entregue el tema de televisión. Entonces, el tema del multicast solo me va a permitir, en este caso, yo tengo los tres dispositivos, el A, B y C, pero solo en este momento él me dice, solo el B y el C son usuarios multicast, es decir, son usuarios de televisión. Entonces, si yo tengo deshabilitada la función de IGMP Snooping, ¿él qué hace? Él envía un broadcast, que él finalmente él envía el paquete y le va a llegar a todos. Pero cuando yo habilito la función de IGMP Snooping, ¿el qué va a hacer? El paquete que él envía solo le va a llegar a los dispositivos que hacen parte del grupo de multicast. Y solo estos dos computadores van a tener acceso a video, ¿sí? Es como funciona el tema del IGMP Snooping. Nosotros actualmente, esta función también la tienen, bueno, aunque la tiene la familia Smart y Manage, también la tienen nuestros switches Easy Smart. De hecho, nosotros en Colombia hemos manejado proyectos con operadores muy reconocidos. En los últimos 2 años hemos vendido de los switches pequeños, del de 5 y 8 puertos, hemos vendido más de 80.000 switches, porque algunos operadores requieren manejar, o sea, muchas veces las ONTs no tienen tantos puertos y hoy en día muchos usuarios tienen 3, 4 televisores, requieren switches que manejen el tema de multicast, ¿sí? Entonces, en ese escenario,
los operadores están comprando los switches pequeñitos de la familia Easy Smart que tienen esta función del IGMP snooping. Una función que se utiliza mucho, bueno, digamos que se utiliza un poquito más en switches PoE, pero en general, es la función de voice VLAN, ¿sí? Hay una que no, digamos, no la mencioné acá, que es calidad de servicio. Obviamente todos nuestros switches soportan esa función. Calidad de servicio es que él le da prioridad a un tipo de tráfico, ¿sí? Sin embargo, hay una función que funciona muy similar, es como si yo aplicara calidad de tráfico, pero por VLAN, que se llama Voice VLAN. O sea, es una función que es muy sencilla para hacer la configuración. Entonces yo la activo y la ventaja es que normalmente cuando yo hago calidad de servicio, la calidad de servicio la hago muchas veces, bueno, la puedo hacer por puerto o por servicio. La ventaja de Voice VLAN es que él me va a identificar cuáles son los dispositivos que manejan tráfico de voz, porque muchas veces no solo los teléfonos manejan voz. Muchas veces ustedes saben que hoy en día yo puedo instalar en un computador, yo puedo instalar un softphone, ¿cierto? O sea, un software para manejar voz. O incluso, mucha gente tiene un teléfono y al teléfono le conectan al computador. Entonces, por el mismo puerto va a haber tanto tráfico de voz como de datos. Entonces, la ventaja de la función de Voice VLAN es que, aunque estén conectados al mismo puerto, él va a decir si es tráfico de voz, le voy a dar prioridad de servicio. Si es datos, normal, ¿sí? Entonces, ese tipo de equipos se utilizan mucho, sobre todo en call center, empresas que manejen el tema de telefonía, se recomienda mucho, ¿sí? Porque lo que les digo, no se basa tanto en puertos, sino sobre todo en tema en servicio, ¿sí? O sea, en el tráfico de voz. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o ya empezaríamos con la parte de los switches PoE. David, no sé si tengas alguna. No, no, no. El tema es que más que todo las preguntas, la gente ha estado muy, muy concentrada en este tema porque ha sido un tema que es importante, porque es un tema que de pronto para nosotros lo pasamos como por alto y muchas veces lo necesitamos y no sabíamos que lo teníamos. Entonces, eso es importante. No, ahí estábamos hablando con personas por las redes sociales y la gente está prestando atención a eso. Ok, listo. Entonces vamos a tocar el tema de switches PoE. Estos son los temas que en general nosotros hemos tenido un crecimiento bastante alto en Colombia. La gente hoy en día por el tema de la mayoría de dispositivos, ustedes saben, todo lo que son los access point, cámaras. O sea, cada día vienen más dispositivos con PoE. Entonces esto hace que este tema sea más grande. Bueno, acá este slide ya lo habíamos mostrado al principio. Aquí era simplemente para decirles que en esto aplica lo mismo. O sea, nosotros tenemos switches PoE en las mismas familias. Simplemente tenemos tanto switches PoE no administrables, switches PoE de Easy Smart y tenemos switches PoE tanto de Smart como Manage. Y aquí para recordar, ya saben que los switches también PoE de Smart y Manage son los que son gestionados por medio del software de Omada. Entonces, bueno, ¿qué es PoE? PoE, ustedes ya saben que PoE lo que traduce o lo que las siglas dice es que es Power over Ethernet, es decir, que por medio del cable de datos, ¿cierto? El cable o la tecnología de Ethernet, ¿cierto? Por medio de ese cable de datos yo entrego no solo datos, sino también energía. Entonces, normalmente hoy en día, ¿qué equipos yo alimento? Puedo alimentar teléfonos IP, cámaras IP y access point, ¿sí? Digamos aquí para hacer una pequeño como paréntesis. Ya hoy en día en Tepeli nosotros ya manejamos todo el tema de cámaras IP. De hecho, Macrotix empieza a ser un distribuidor de esta solución de nosotros de cámaras IP, que es una solución de cámaras IP enfocada en el tema a nivel de empresas para que ustedes puedan manejar sus proyectos. Y también en APES, pues tenemos los equipos de la solución Omada, ¿sí? Todos los equipos que son de la familia, los EAPs. Bueno, ya que Sí. tenemos ahí, que estamos hablando ahí del tema de para no dejar a nuestro cliente aquí esperando, ingeniero, ¿qué equipo recomienda para hacer y filtrar páginas de regulación? Qué pena, ¿me repites la pregunta? Ingeniero, ¿qué equipo recomienda para hacer o para filtrar páginas de regulación? Bueno, páginas de regulación, no sé qué querrán decir. Bueno, igual lo que les decía, el tema de páginas se hace más, no con los switches, acuérdense lo que dije, se hace con un firewall o con un router, ¿sí? Nosotros en Tepeli manejamos una línea de routers que se encargan de hacer el tema del control de páginas, bloqueo de YouTube, bloqueo de Facebook. No sé si las páginas de regulación se refiere a eso, me imagino que será un tipo de página. Sí, básicamente lo que van a hacer es las que genera el tema de las MINTIC,
¿sí? De la Comisión de Regulación de Comunicaciones, es como todas esas páginas donde usted debe regularlas, usted como ICP, él te dice, bueno, ¿qué tiene que regular? Ah, que tenemos que regular la página o el www. Bueno, páginas Ah, ok, indebidas, ok, páginas ok, oscuras y eso. ya, ya, entiendo, entiendo. No, no, sí, pero eso lo hago, tengan presente, ese equipo lo maneja equipo que es el que maneja la red, es decir, ese lo hace el router o incluso los access point, pero los switches no tienen esa función, ¿no? O sea, esa función del control del tráfico de internet. Nosotros en Tepelin la manejamos con la solución ahumada o en los access point o con los routers, ¿sí? El switch sí no tiene esa función, o sea, el switch, como les decía, el control del tráfico dentro de la empresa, ¿sí? No hacia internet. ¿Listo? Ya en los Entendemos, routers, entonces, pues rápidamente digo, manejamos dos. Uno es el ER605, que es para empresas de unas 60 personas, o el ER7206, que se ya maneja por ahí hasta 300 personas. Entonces, dependiendo del ISP o el tamaño, puede ser alguno de esos dos modelos. ¿Listo? Bueno, perfecto. entonces sigamos aquí con el tema entonces, de los switches. Entonces, digamos, algo que es importante es que ustedes conozcan los estándares. A veces la gente siempre habla, no, PoE, pero hoy en día existen varios estándares. Está el estándar 802.3 AF y 802.3 AT. Normalmente cuando uno habla de PoE se refiere al estándar 802.3 AF. Ese estándar de 802.3 AF o PoE maneja hasta 15 vatios por puerto, ¿sí? Es decir, yo puedo conectar un dispositivo por puerto que si no me excede 15 vatios, él va a ser capaz de entregarle la energía suficiente para encenderlo. Sin embargo, a medida que va avanzando la tecnología o equipos que requieren más potencia, ya existe el PoE, el 802.3 AT, que van a ver en algunas fichas técnicas que les va a salir como PoE más, ¿sí? Ese PoE más quiere decir que va hasta 30 vatios. Entonces ya, por ejemplo, en el caso de Teplin, nuestros access point, digamos, todos nuestros access point que son de una sola banda o los que son tecnología C, se alimentan con el estándar AF, ¿sí? Porque son equipos que consumen unos entre 8 a 11 vatios. Pero ya nuestra línea, que son de Access Point, que son de Wi-Fi 6, ¿sí? O 802.11ax, esos equipos ya, como son equipos que soportan entre 250.000 usuarios, son equipos mucho más robustos, esos equipos se alimentan ya con el estándar AT, es decir, ya son equipos que requieren más de 15 vatios para ser energizados. Entonces, es importante que tengan presente eso, porque muchas veces la gente dice, ah, no, yo necesito un switch de PoE de 24 puertos. Pero yo antes de mirar el switch PoE que voy a comprar, lo primero que debo ver es qué equipos voy a conectar en mi red, si son AF o AT, y qué tanto bateaje voy a consumir. Entonces, el tema del estándar es importante. De hecho, para la gente que trabaja en el tema de cámaras, incluso hay cámaras que ya requieren incluso más del estándar AT, o sea, del PoE más. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Tepelin vendemos inyectores que soportan PoE más, que ese ya va hasta 60 vatios, ¿sí? Entonces, hay diferentes estándares. Entonces, a la hora de escoger el switch PoE, yo tengo que tener en cuenta esta información. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo yo debo escoger el switch PoE. Digamos, los switches PoE tienen también muchas configuraciones. Voy a mencionar una de las que la gente creo que más implementa, que son las políticas basadas en tiempo, ¿sí? Entonces, cuando un switch PoE es administrable, yo le puedo definir horarios para que él me entregue energía en los diferentes dispositivos. Entonces, no sé, yo manejo un call center y mi call center digo, oiga, yo solo quiero que la gente trabaje de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces yo hago una regla en la cual el switch, eso me sirve para ahorro energético, él solo va a entregar PoE en esos puertos solo en el horario que yo le especifique. O por ejemplo, hay gente que a veces me ha preguntado en el caso de cámaras, que hay cámaras que se les pueden bloquear, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo por medio del switch PoE, ¿cierto? Yo puedo apagar o prender los puertos. Es decir, yo tengo una administración, ¿cierto? Donde yo puedo estos puertos colocarles horarios, los puedo apagar, incluso también les puedo, bueno, eso no solo los switches PoE, sino también los switches sin PoE, el tema de hacerle asignación de ancho de banda por puerto, ¿sí? Entonces yo puedo manejar todo ese tipo de configuraciones cuando yo ya manejo switches PoE administrables. Entonces son funciones que son bastante útiles, ¿sí? Cuando yo los utilizo. Entonces aquí son los horarios, yo defino por puerto, ¿listo?
igual yo puedo colocar la misma política en todos los puertos que yo requiera. Una de las funciones que más estamos vendiendo ahorita, digamos que digamos, la gente nos ha pedido mucho, es el tema del POE extendido. Ese tema del POE extendido, sobre todo, se está utilizando mucho para el tema de cámaras IP, por supuesto que también sirve para, podría servir para telefonía o access point, pero realmente el uso que se le da principalmente es en el tema de las cámaras. ¿Por qué? Porque el estándar POE, sin importar si es AF o AT, ¿cierto? Va hasta 100 metros, ¿sí? Sin importar el bateaje, la distancia máxima que yo tengo en el estándar POE es de 100 metros. Cuando yo utilizo el POE extendido, la distancia que yo puedo manejar es hasta de 250 metros, es decir, estoy más que duplicando la distancia normal. Pero para lograr eso, yo sacrifico velocidad, porque cuando yo activo el modo POE extendido, la velocidad me baja a 10 megas por puerto. Entonces, ¿por qué les decía que sirve mucho para cámaras? Porque a nivel de cámaras, digamos que a diferencia de un access point, yo en cámaras es muy raro que yo en un puerto, que una cámara requiera más de 10 megas, no es muy común. De hecho, les diría que la mayoría de cámaras, bueno, con muy buena calidad en el mercado, con 3 o 4 megas es más que suficiente. Entonces, este modo POE extendido es bastante, lo que les digo, se utiliza mucho y sobre todo porque hoy en día ustedes van a ver que en muchos proyectos la gente utiliza o cámaras análogas o cámaras IP. Cuando yo utilizo ese tipo de escenarios, las soluciones en IP incluso pueden ser más económicas que las soluciones análogas, ¿sí? En el caso de nosotros, nuestra solución de Vigi, que ahí está, bueno, ahí está el modelo de una cámara de exteriores, nuestra solución, hemos hecho el modelo comparativo a nivel de precios y nuestra solución IP es más económica que implementar las cámaras análogas. Entonces, este modo extendido es bastante utilizado. Digamos aquí para aclarar, cuando es un switch no administrable, en el switch administrable, en la parte frontal viene un botoncito donde yo le habilito o les habilito el modo POE extendido. Si yo no lo primo el botón, él por defecto no lo tiene. Si yo primo el botón, él me lo va a activar, ¿sí? Esos son los switches que son no administrables. Si el switch es administrable, voy a tener la opción de que yo por puerto puedo decirle qué puerto sí tiene POE extendido y cuál no. En los no administrables, sí, si yo habilito el botón, todos los puertos automáticamente me quedan con la función del POE extendido. Acá, acá vamos a mostrar algunos de los modelos que nosotros manejamos, que es el tema del POE, ¿sí? Acá, como ustedes pueden ver, nosotros en Template tenemos una gran variedad de switches y puertos que son de 4 puertos POE. En total tenemos 8 tipos de switches, ¿cierto? Todos acá la característica principal es que tienen 4 puertos POE. Sin embargo, acá quiero mencionar 2 temas que me parecen importantes. Uno es el tema del presupuesto de potencia, que es la última columna. Estos, por ejemplo, van a ver 2 switches que tienen un nombre muy similar, que son los 2 primeros, el ESF1005LP y el ESF1005P. Ustedes pueden ver que estos 2 switches son switches que tienen 5 puertos, ¿cierto? Y ambos tienen, o sea, son 5 puertos, 4 son POE y un puerto y el último puerto no tiene POE. Sin embargo, ustedes van a ver que el primer switch tiene modo extendido y el otro no tiene esa opción. Pero acá, digamos que aparte del modo extendido, el otro parámetro importante es el tema del presupuesto de potencia. Ustedes van a ver que uno tiene 41 vatios y el otro 67 vatios. Ese parámetro es el que les digo que ustedes a la hora de un proyecto siempre tienen que analizar. ¿Por qué? Porque yo les decía que ustedes, digamos, mucha gente dice, no, yo necesito un switch POE. Y de pronto sí, las van a colocar cámaras o access point que les consumen unos 15 vatios. Entonces, y dice, son del estándar AF. Entonces, yo lo compro, pero ¿qué va a pasar con el primer switch? Yo conecto la primera cámara de 15 vatios, me la prende. Conecto la segunda cámara, ya iríamos 30 vatios, me la prende. Pero cuando yo voy a conectar la tercera cámara, ya el switch en total me va a consumir 45 vatios. Él no va a ser capaz de encender la tercera cámara. Entonces, nos ha pasado que clientes que nos llaman me dicen, no, es que el switch de TP-Link no funciona. Pero muchas veces el problema es porque la gente antes de comprar los switches POE y primero tienen que saber cuáles son los equipos para ver
para dimensionar cuál es el presupuesto de potencia. Entonces, en el caso que les decía que se va a utilizar 4 cámaras de 15 vatios cada una, en total va a requerir 60 vatios. Entonces, yo hubiera utilizado cualquiera de los switches que salen ahí, pero que tengan más de 60 vatios, ¿sí? Y ya, ¿por qué te prendían estas opciones? Porque hay muchos tipos de proyectos. Hay gente que dice, no, solo requiere un switch, un puerto sin PoE, pero si requieren 2 o 4 sin PoE, para eso tengo más opciones. Y también tengo puertos Giga, ¿listo? Entonces, esa tabla, más que entrar a cada modelo, es para que ustedes vean que hay muchas opciones. Ustedes simplemente analizan cuántos puertos requieren sin PoE, cuál es el presupuesto de potencia y si requieren modo extendido, y ahí van a tener el switch. Cualquiera de estos switches ustedes los pueden conseguir aquí por medio de Macrotex. Acá también son los mismos también switches de 4 puertos PoE, igual que el anterior. La diferencia es que estos switches PoE sí son administrables. Entonces, los primeros 2 son de la familia Easy Smart, ¿sí? Que fue la primera familia que mencioné, que es una familia que es precios muy económicos, que tienen VLAN, calidad de servicio. Y ya la ventaja del SG 2008P es que ya viene con todo el tema de OMADA, ¿sí? Entonces, va a ser muy bueno porque lo que yo ahorita no sé, les decía que, por ejemplo, si yo instalo un sistema que tenga cámaras y yo quiero las cámaras resetearlas, hacerles algo remotamente, la ventaja que tengo es que por medio del software de OMADA, yo puedo hacer el tema de horarios, tengo todas las funciones de hacerle horarios, resetearlas sin importar dónde esté. Entonces, esta referencia es muy útil, ¿cierto? Para el tema de PoE más gestión, ¿sí? Aparte que estos switches, como ya son de la familia Smart, también manejan el tema del enrutamiento. Entonces, ustedes ahí empiezan a ver, dependiendo de la necesidad de su proyecto, ustedes dicen, venga, me voy con un switch no administrable, que son la slide anterior, o si son administrables, ya miro qué funciones requiero, ¿sí? Entonces, estos switches es importante que los tengan presentes para que ustedes los puedan trabajar en sus proyectos. Acá también tenemos otros switches, estos también son ya no administrables, ya son de 8 puertos PoE. El primer switch lo estamos vendiendo muy bien acá en el mercado colombiano, es un switch que la gente realmente le ha gustado mucho porque es un switch que es un costo bastante competitivo, es 10-100 y son 8 puertos PoE, ¿sí? O sea, el switch en total tiene 9 puertos, 8 puertos son PoE y un puerto es sin PoE, ¿sí? Y tiene el tema del modo extendido. Entonces es un switch que se utiliza bastante para el tema de cámaras. Y el otro, que es el SM1311MP, es un switch nuevo, también lo hemos empezado a vender. Ya es un switch un poco más robusto, también tiene 8 puertos PoE, pero ya tiene la ventaja que tiene 2 puertos Giga y uno en fibra, ¿sí? Entonces ya tiene un tipo de configuración un poco diferente. Acá ya venimos con switches ya son administrables, de 8 puertos PoE, ¿sí? Entonces ustedes van a ver ahí qué va a cambiar. Por ejemplo, en el caso del primer equipo no tiene puertos de fibra, pero trae más puertos sin PoE. Y ya los otros, ustedes van a ver que algunos traen más puertos con fibra, o en el caso de los segundo y tercero tienen un puerto de fibra, y los últimos 3 modelos tienen 2 puertos de fibra, ¿sí? Algunos soportan modo extendido y va a cambiar obviamente el tema del presupuesto de potencia. Importante en los últimos 2, lo mismo, son equipos como son de la familia Smart, son configurables por medio del software de OMADA. Lo reitero, ahorita al final ya vamos a acabar y les vamos a mostrar cómo se utiliza el software de OMADA y cómo se gestiona desde la nube. Estos son switches ya también, lo que les digo, también muy enfocados sobre todo en el tema de cámaras, son switches de 16 y 24 puertos no administrables. Pues no, son no administrables, ahí están, digamos, las diferentes configuraciones que tenemos. Y aquí ya son equipos un poco ya más robustos, acá ya son los switches de 16, 24 y 48 puertos PoE, ¿cierto? Ahí hay diferentes familias, ya saben que las familias Smart y Manage son los que son configurados por medio del software de OMADA. Una ventaja que tenemos en estos tipos de switches en Teppelin, digamos, si a diferencia de otras marcas, hay muchas marcas que utilizan el tema de los puertos combo. Ustedes van a ver que en los equipos ya más robustos, nosotros no manejamos el concepto de combo, todos los puertos son dedicados, por eso nuestros switches, entonces ven que es el 24-28. Ese 28 quiere decir que es la cantidad de puertos que trabajan de forma simultánea. Entonces yo tengo los 24 de cobre más los 4 de fibra, ¿sí? No es que vengan en combo. Y aquí, pues lo que les digo, importante siempre revisar el tema del presupuesto de potencia y las prestaciones. Bueno, aquí solo hay un equipo que mencionamos que se está pidiendo ahorita bajo pedido por el tema de que es el 3428XMP, porque es un switch PoE
de 24 puertos, pero tiene puertos de 10 gigas, ¿sí? O sea, que ya son switches que requiere cuando ya en proyecto les piden que tengan el tema de stack físico. Entonces, ese tipo de switches están un poquito escasos, por eso digamos que sí lo estamos trabajando bajo pedido. El resto, digamos, sí tenemos buen inventario y lo pueden conseguir por medio de Macrotex. Acá en esta parte vamos a ver el tema de los inyectores PoE. Y los inyectores PoE, en resumen, son dispositivos que son como, es decir, es como si fueran switches PoE de un solo puerto, ¿sí? Como se ve en el gráfico, es un dispositivo que tiene un adaptador de corriente, él recibe datos y ya en su salida él es capaz de entregar tanto datos más energía, ¿sí? Entonces, lo que les digo, el inyector, ¿por qué se utiliza? Porque por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto en una casa y solo requieren una cámara, pues, digamos, no sería necesario comprarse un switch point, con el inyector sería suficiente, ¿sí? Entonces, digamos, en escenarios donde yo requiero un dispositivo, el inyector termina siendo muy útil, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de inyectores, uno es el PoE 150, que es el que trabaja con el estándar AF, es decir, este va hasta 15 vatios, y el otro es el PoE 160, ¿sí? Que este va hasta 30 vatios. Hay otro modelo, creo que ya el otro mes llega aquí al país, que es el PoE 170, que ese ya va hasta 60 vatios, que era el que les decía que ese ya es más para, sobre todo para el tema de vigilancia, que es donde hay cámaras en el mercado que requieren más batiaje. Acá en switches también es importante, nosotros tenemos un switch, bueno, tenemos dos modelos que son todos los puertos en fibra, tenemos que son equipos que se pueden utilizar como switch principal en una red para una empresa, pero también son switches muy enfocados en el tema de operadores. Nosotros de hecho aquí estamos homologando con varios operadores en Colombia ese tipo de switches, porque son switches que todos los puertos de ellos son 10 giga, o sea, funcionan con SFP y SFP+. Es decir, los puertos yo los puedo configurar que sean giga o 10 giga, y todos los puertos son en fibra, ¿sí? Entonces tengo las dos referencias. El 3008F tiene los 8 puertos 10 giga y el 16F también tiene los 16 puertos todos en 10 giga. Es un Bueno, equipo que tiene es un equipo bastante robusto, se puede configurar vía web, por comandos, también por el software de OMADA y también tiene el tema del puerto de consola. Y ya dependiendo, si yo lo utilizo con módulos de 10 giga, o sea, con puertos de 10 giga, si lo trabajo en 10 giga, voy a utilizar transceivers que nosotros manejamos de puertos de 10 giga. Pero si lo voy a utilizar a giga, acá también ven las referencias que nosotros manejamos. Ya tenemos, tanto en 10 giga como en giga, manejamos transceivers multimodo, monomodo y transceivers WDM, ¿sí? Que el WDM es cuando ustedes requieren solo un hilo de fibra, ¿sí? Entonces también es importante tenerlo. Nosotros acá, bueno, el de un solo hilo lo manejamos tanto en los transceivers, también en los media converters de TP-Link, ¿listo? Y aquí ustedes ven que también manejamos algunos módulos de 10 giga en algunos switches. Hoy no los vamos a ver, pero en los switches capa 3 manejamos el tema de slots para conectar módulos de 10 giga y los cables de stack, ¿sí? Eso también, digamos, todo eso aparece en la lista de precios de nosotros. bueno, Bueno, aquí tenemos una pregunta. sí, Muy buenas tardes. El presupuesto que se refiere de potencia máxima que se puede entregar el switch a los equipos conectados. O sea, cuando tú hablas de la potencia máxima, por ejemplo, 350 vatios, 150 vatios, ¿a qué te refieres con ello? sí, sí, correcto. Acá era el caso que, bueno, fue el primer caso mi primer ejemplo que di, que era este. Este hace referencia a la cantidad total que entrega el switch. Yo les daba el ejemplo, lo voy a repetir como a ver si queda un poco más claro. Yo les decía, la gente dice, voy a conectar, digamos, en una empresa pequeñita, necesito conectar 4 cámaras que requieran PoE, ¿cierto? Y vamos a suponer que cada cámara me consume 15 vatios. Entonces, claro, yo reviso la ficha técnica del switch y me dice, oiga, soporta AF y mi cámara también es AF. Entonces yo ya sé que el switch va a ser capaz de encender la cámara. Pero el presupuesto hace referencia a lo que el switch es capaz de entregar a nivel total. Entonces yo les decía, si yo voy a conectar 4 cámaras y cada cámara yo asumo, digamos, voy a suponer que cada cámara me consume 15 vatios, quiere decir que en total, si yo conecto 4 cámaras, en total, yo le voy a pedir al switch que me entregue 60 vatios. Entonces lo que les decía, si yo voy en ese escenario y voy a comprar un switch de 4 puertos PoE, yo requiero comprar un switch PoE que esté en capacidad de entregar al menos 60 vatios para que me enciendan las cámaras, ¿sí? Porque como les decía, en el caso del switch de 41 vatios, él solo podría prender 2 cámaras. Entonces,
sí es importante que a la hora de los diseños tengan en cuenta el tema del presupuesto de potencia. Otro ejemplo que, por ejemplo, podemos dar es este. Nosotros aquí manejamos varios switches PoE de 24 puertos. Bueno, un modelo nuevo, de hecho aquí aprovecho para tenerlo, que lo tengan presente, porque es un modelo Easy Smart, ya, lo que les decía, la familia Easy Smart es muy económica, es el SG1428PE. Este switch PoE es muy, muy económico y, digamos, una de las razones pues, es que viene con solo 2 puertos de fibra y viene con 250 vatios, pero ustedes van a ver que, bueno, este también de la familia Smart también viene con 250 y este es de 384. ¿Dónde está la diferencia? Que era lo que yo les decía. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar un proyecto de cámaras, las cámaras en promedio requieren menos de 10 vatios. Entonces, si yo voy a conectar 24 puertos y cámaras de 10 vatios, me va a consumir en total 240 vatios. Con eso, este switch, cualquiera de estos dos, el 1428P o el 2428P, van a ser suficientes. Pero yo les mencionaba que, por ejemplo, yo hoy en día, ya con los equipos de tecnología X, son equipos que van a consumir 20, 25 vatios. Entonces, si yo tengo un proyecto donde voy a conectar varios equipos de tecnología X y voy a conectar, no sé, 20 puertos, ¿cierto? Y cada más o menos, ponle que sean de unos, no sé, 20, el hecho es que ya estoy aproximándome casi a unos 400 vatios o menos. Entonces, en este caso, yo utilizaría más o menos el 3428MP. Es decir, este tema del presupuesto es lo que el switch va a ser capaz de entregar en total. Entonces, lo que les decía, ustedes antes de comprar el switch, tienen que ver cuáles son las, no sé, cámaras, access point o teléfonos, cuánto van a consumir por puerto, suman el total de, bueno, digamos, de puertos PoE, y eso es lo que ustedes dicen, necesito comprar un switch PoE que sea capaz de entregar esa energía. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia a presupuesto de potencia. ¿Listo, David? No sé si hay alguna otra pregunta. No, hasta ahí vamos perfecto. Ok. Bueno, entonces aquí retomo el tema, ya vamos a mostrar cómo funciona el tema del software. Aquí era simplemente para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Ya sabemos que tenemos el software de Omada. El software de Omada es gratuito, ¿cierto? Este software me permite gestionar mis access point, los switches. Ya vimos de los switches que son de la familia Smart y Manage, ¿cierto? Y también los routers, que la pregunta que hicieron hace un momento, de los routers es donde yo hago ya todo el tema de, sobre todo el tema de control de páginas, ¿listo? Y por medio del software yo veo todos los dispositivos en la red y lo que les digo, yo este software lo puedo ver desde la nube. Ahorita vamos a mostrarles cómo se ve y desde la nube yo ya, digamos, o incluso desde el celular yo puedo hacer toda la gestión. Entonces nosotros aquí en Tepelin tenemos varias opciones. El software, como les digo, es gratuito, es el que ahorita les voy a mostrar, que yo tengo acá instalado en mi computador. Este software es gratuito. Acá sale que tiene crecimiento ilimitado. El proyecto más grande que tenemos en Colombia es de 3.000 access point. En fábrica nos dicen que es como 6.000 dispositivos. Es bastante robusto y yo puedo crecer de forma ilimitada, ¿sí? ¿Qué me permite el software? Como lo vamos a ver, yo puedo hacer mapas, puedo hacer el tema, bueno, si tengo el tema de Access Point, temas de portales cautivo. El portal cautivo lo hago no solo para la parte inalámbrica, también para la parte cableada, es decir, cuando una persona accede a la red, yo puedo hacer personalizaciones de la página de ingreso, yo puedo crear redes de invitados, yo puedo ver en tiempo real cuánta gente está conectada, cuánta gente está por los switches, si alguien desconectó algún puerto de un switch. Yo puedo ver el tema de lo que les digo, el spanning tree, puedo ver todas estas funciones. Muchas veces la gente dice, oiga, yo tengo el software, pero mucha gente dice, no, yo quiero tener siempre un equipo físico en la oficina donde haga la... Entonces, nosotros tenemos unas controladoras que son la OC200 y la OC300. Estas controladoras tienen el mismo software, ¿sí? Que dijimos que es gratuito. Y la controladora más pequeña me permite gestionar hasta 100 dispositivos y la controladora más grande hasta 500 dispositivos, ¿sí? Entonces, también tenemos la opción de hacerlo todo desde la nube. Bueno, esa es una opción nueva que también tenemos, en la cual no requiero ni el software ni la controladora y tengo todo desde la nube. Acá podemos ver como el resumen de las funciones. Y igual vamos a mostrar cómo funciona el software. Desde el software puedo hacer el tema de hacer backups semanales o mensuales. Puedo hacer horarios de reiniciar el tema de equipos, por ejemplo, el tema de los access point, que hay gente que le gusta, digamos, para liberar memoria cada tercer día. Puedo hacer el tema de puedo dar horarios para hacer reseteo de los equipos. Puedo hacer también el tema del PoE, que yo les decía, hacer horarios para todo el tema del PoE. Es decir, todas las configuraciones que hemos visto en switches y pues que ustedes también conocen en Access Point, todo lo puedo hacer por medio del software, ¿listo?
Entonces, acá voy a mostrarles. Yo ya, digamos, yo ya descargué el software, yo ya lo puse a correr y yo tengo acá la página. Y yo ya puse aquí a correr el software, ¿sí? Yo acá le doy, vaya a este sitio web no recomendado, ¿cierto? Esto lo descargo, esto está, digamos, a nivel local en mi computador, ¿cierto? Yo lo descargo. Y aquí él me pide un usuario password. En este caso no me lo pidió porque yo ya estaba logueado, ¿sí? Pero entonces aquí él siempre me va a pedir un usuario password para yo poder ver los, digamos, los diferentes dispositivos. Entonces, acá él por defecto, bueno, algo que es importante, él, por ejemplo, aquí ahorita le está detectando que hay un nuevo software, ¿cierto? Por si yo lo quiero descargar. En Teplin, importante, las actualizaciones son gratuitas. Entonces, en caso de que yo quisiera, yo simplemente lo bajo y muchas veces hay nuevas funciones, ¿sí? Entonces, es importante siempre como tener la última versión. Entonces, si yo tuviera acá el router, en este momento yo no tengo, digamos, no tengo ningún equipo conectado, él me reconoce que en algún momento yo tenga conectado un switch y los access points, ¿sí? Si yo tuviera conectado aquí ahorita un router, él me mostraría aquí, oiga, tiene internet y me podría desplegar toda la topología, ¿sí? También cuántos clientes, cuántos usuarios. Yo acá voy a irme a la parte de dispositivos. Como les digo, acá en los dispositivos, él me va a mostrar cuáles son los dispositivos que yo he conectado en algún momento, ¿sí? O sea, esos son porque hemos hecho aquí laboratorios. Un parámetro importante que yo siempre le muestro a la gente es, él por defecto, él me va a sacar acá siempre en donde dice device name, ¿cierto? El nombre del dispositivo, él me va a colocar siempre la dirección MAC de los diferentes equipos. Normalmente algo que nosotros siempre recomendamos es colocar el nombre. Cuando ustedes tienen ya por ejemplo, un colegio, que les digo, ustedes pueden tener, no sé, 30 switches, 40 access point, es uno para hacer una configuración es fácil saber dónde está el equipo. Entonces la mejor forma es identificarlo colocándole el nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le doy clic al equipo, ¿cierto? Yo me voy aquí a donde dice config. Y aquí, digamos, esto es hotel. Digamos que es la hotel en la habitación 303. Yo cuando aplico acá el cambio, ¿cierto? Va a dar que inmediatamente, cuando yo vuelva a conectar el switch, él inmediatamente me va a dejar siempre ese nombre. Entonces, digamos, esas son las cosas que me permite a mí ver eh, cuál, cuál será el nombre, ¿cierto? Que yo le voy a asignar. También yo voy a ver acá, él me va a estar mostrando gráficamente, primero, en este momento, pues todos los puertos están deshabilitados. Si estuviera conectado, él me mostraría si están conectados a Giga, a 10-100, a 10 Giga, a 2.5, si está con PoE. Entonces aquí yo puedo ver todas las configuraciones. Ahorita vamos a ver cómo se configura aquí, por ejemplo, el tema de las VLANs en los switches. Y aquí lo mismo con el tema de Access Point. Entonces vamos a ver algunas configuraciones sencillas. Para eso nos vamos aquí a la parte de settings. Entonces vamos a mostrarles cómo haríamos la configuración de una VLAN. En el switch, aquí para mostrarles algo, yo tengo la parte donde dice Wired Networks. Wired Networks se refiere como a redes cableadas y Wireless Networks, redes inalámbricas. En la parte de Wireless Networks es donde yo configuro todo lo que está relacionado a los access points. Es decir, si yo tengo la solución, los access points de OMADA, los EAPs, pues los configuro acá en esta pestaña. Pero cuando sean los switches o los routers, yo me voy aquí a la parte de Wired Networks. Entonces en Wired Networks van a salir dos partes. Me sale Internet y me sale LAN. Entonces en Internet es donde yo hago todas las configuraciones que van ligadas al, al router. Y en LAN es donde yo hago todas las configuraciones que están asociadas a los switches. Bueno, acá tenía unas configuraciones, las voy a borrar para poderles explicar cómo funciona este tema de cómo configurar las redes y las... Permítame un segundo. Listo. O sea, quiere decir que a esas nuevas LAN que tú estás generando, puedes determinarle varios, por ejemplo, que sea IP estática, IP dinámica, que sea
que genere, pues, se vaya por un VLAN o algo así, o eso todavía no lo podemos configurar. Bueno, qué pena, David, qué pena, no te puedo escuchar, ¿me repites? Claro que sí. Bueno, por ejemplo, que tú creas una nueva LAN, ¿cierto? Y esa LAN Sí. les puedes determinar, por ejemplo, un VLAN que sea con un VLAN y que sea, por ejemplo, que también que se vaya, que sea, por ejemplo, una IP estática y que el que no esté en esa IP estática no se pueda conectar y cosas como esas. Sí, claro, o sea, todo lo que vimos hoy, todo lo podemos hacer por medio del software. Vamos a mostrarles, por ejemplo, cómo se configura el tema de las VLAN, que es bastante sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Por defecto, cuando ustedes cogen cualquier switch vía web, ustedes van a ver que por defecto los switches siempre, bueno, los switches administrables, todos los puertos por defecto pertenecen a la VLAN 1. Entonces, ustedes pueden ver que acá ya por defecto dice LAN, interfaz, me sale que la dirección IP por defecto del switch es 192.168.0.1 más K24 y pertenece a la VLAN 1. Entonces yo les decía, ¿cómo hacemos acá? Voy a crear más VLAN. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, create new LAN. Acá me muestra dos tipos de configuraciones. En el caso de hoy, luego vamos a hacer un laboratorio. Yo creo que luego, David, podemos hacer un webinar mostrando cómo se integra la solución con los routers de nosotros y mostramos el tema de control de páginas. Si yo tuviera un router acá, la configuración la tengo que hacer con interface, porque el router de nosotros se encarga de hacer todo el tema del DHCP, como lo pueden ver, ¿sí? O sea, yo aquí configuro todos los rangos de DHCP. Pero como en este caso, digamos, un cliente solo compró los switches de nosotros, pues, la configuración la hace aquí en VLAN. Entonces yo, por ejemplo, aquí lo voy a colocar nombre VLAN 2, ¿sí? Lo más importante que el nombre, los nombres siempre en los switches son referenciales. Lo más importante son los IDs. Entonces aquí yo voy a colocar el ID2, ¿sí? Fíjense que aquí sale que yo la VLAN va desde la 1 hasta la 4090, ¿sí? Porque les decía, eso es la cantidad de VLANs que puede soportar el switch. Entonces aquí yo salvo. Voy a crear otra VLAN. Y aquí lo mismo. Entonces aquí, primero, entonces, lo primero que yo hago muy similar a cómo funciona un switch es que yo vengo y creo primero mis VLANs, ¿sí? Entonces ya estaba la VLAN 1, esa siempre está por defecto, y yo ya creé la VLAN 2, la VLAN 3, y así sucesivamente. Luego yo voy a la parte de profile. Entonces, por defecto, el switch siempre me muestra estos tres perfiles. Ya les muestro por qué los perfiles, digamos que, a diferencia, digamos, de los switches, cómo funciona aquí en el software de Omada. Yo primero creo las VLANs, luego están los perfiles y luego cada perfil es el que yo le aplico al puerto del switch. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, por defecto él tiene tres perfiles que de hecho yo no puedo borrar, como pueden ver, que es el perfil All, el Disable y el LAN. Pero como yo ya creé la VLAN 2 y la VLAN 3, él automáticamente me creó estos dos perfiles nuevos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo me los creó. Entonces aquí vamos a verlo. Este perfil 2 el nombre es VLAN 2, ¿sí? Él me va a decir, oiga, su VLAN nativa va a ser el 2, ¿cierto? Y él, como ustedes pueden ver acá, va a estar chuleado. Tag no va a salir chuleado porque tengan presente que tag hace referencia a que el puerto sea un puerto troncal, ¿sí? Él va a salir como untag, quiere decir que eso es para puertos no troncales, ¿sí? Que no vienen con ningún tipo de tag. Entonces, cuando yo asocio un puerto a la VLAN 2, le voy a decir al puerto, pues que ese puerto va a pertenecer a la VLAN 2, ¿sí? Si yo lo asocio a la VLAN 2 del perfil, es como funcionaría. La VLAN 3, el perfil de la VLAN 3 va a ser exactamente igual. La diferencia es que él aquí, en la parte de untag networks, él lo asoció a la VLAN 3. ¿Listo? Pero miremos, por ejemplo, cómo sería el del puerto troncal. Este all nos serviría para hacerlo como puerto troncal. ¿Por qué? Porque este all, él va a decir, me va a pertenecer tanto a la VLAN 2 como a la VLAN 3, ¿cierto? Pero ya en la parte tag, ¿sí? Fíjense que en ANTAG él no dejó ninguna, ¿sí? En ANTAG solo dejó la LAN por defecto, pero él dice, este va a ser capaz, o sea, este sería el que configuraría como puerto troncal para hacer la transmisión de todas las VLANs que van tagueadas. ¿Listo? Entonces, bueno, después de que yo tengo los perfiles, yo puedo crear perfiles nuevos, ¿sí? Un ejemplo podría ser un puerto de telefonía, porque no sé si ustedes saben, si les ha tocado configurar a veces el tema de telefonía, donde yo conecto al puerto, conecto un teléfono
y el teléfono luego a un computador. Entonces ustedes miran, el puerto de telefonía va tagueado en la VLAN de voz, pero en la del computador no va tagueado. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear ese perfil donde le puedo decir, por ejemplo, VLAN voz, y yo puedo hacer la configuración. Yo digo, él va a ir tagueado, ¿cierto? ¿En cuál? Voy a suponer que la VLAN 3 es la VLAN de voz, ¿cierto? Y ya en la 2, ¿cierto? Que será la de datos, en esa no va tagueado, ¿sí ven? Entonces aquí yo ya creo un perfil diferente, ¿sí? O sea, yo puedo crear todos los perfiles que yo quiera. Listo. Después de crear los perfiles que hago, yo ya voy a los switch y yo le voy a decir qué puerto me pertenece a cada perfil. Entonces, yo tengo acá mi switch. El switch, lo que dijimos, por defecto, todos los puertos pertenecen ahorita a la VLAN 1. Pero entonces yo ya voy aquí a editarlo y yo voy a entrar a puerto por puerto. Entonces yo, por ejemplo, digo, el día de mañana, el puerto 2 y puerto 3, ¿cierto? Yo voy a decir este puerto 2, yo no quiero que el puerto 2 me pertenezca a la VLAN 1. Entonces yo digo, el puerto 2 me va a pertenecer a la VLAN 2, ¿sí? Y yo aquí lo configuro. Y aquí él va a quedar con VLAN 2. Yo digo, en el puerto 3 y 4 va a haber, por ejemplo, telefonía. Entonces, si este va a telefonía, yo le configuro el perfil de telefonía, que es VLAN 2. Entonces, eso es básicamente lo que yo voy a hacer. Yo debo configurar, sí, bueno, aquí les mostré cómo hacer uno por uno. Yo los puedo hacer todos de forma masiva, incluso en ver la configuración de switches. Pero el tema es que ustedes vean cómo yo cada puerto lo va a asociar a un perfil, ¿sí? Y ese perfil obviamente va asociado a una VLAN. Entonces, es lo que les decía, aquí el software es bastante amigable, la configuración es mucho más rápida que la que yo puedo hacer con un switch. Yo esta configuración se la puedo mandar a todos los switches de forma simultánea, entonces es mucho más amigable. Un tema que yo también puedo hacer es el tema de autenticación. La autenticación, es decir, yo puedo generar un portal cautivo y el portal cautivo lo puedo hacer no solo a nivel inalámbrico, sino también cableado. Acá yo tengo el tema de authentication, ¿cierto? Entonces yo voy a crear acá un nuevo portal. Entonces cuando yo creo el nuevo portal, le voy a colocar el nombre. Entonces yo aquí voy a decir, no sé, portal autenticación. Acá él me va a preguntar si yo lo voy a asociar o a alguna parte inalámbrica o el tema cableado, ¿sí? Entonces yo acá le defino ese tema. También le defino el tema autenticación, ¿sí? Si yo lo quiero hacer sin autenticación, si lo quiero hacer con password, si lo quiero hacer con hotspot, es decir, el tema de vouchers, con radios. Y aquí ustedes pueden ver que él me va a mostrar cuál es el tipo de personalización. Esta página yo la puedo personalizar, ¿cierto? El tema del portal cautivo. Yo la puedo cambiar totalmente o utilizar esta, como que dice editar la página actual. Si yo le pongo aquí import, yo ya la traigo de otro lado, ¿cierto? La página, o yo simplemente la edito, yo le puedo cambiar el color del logo, el logo de Teplin se lo cambio por, no sé, por ejemplo, el caso de Macrotix o el de la empresa de ustedes, las letras, puedo colocar un mensaje de bienvenido, puedo colocar publicidad. Entonces, esto en general me permite muchos tipos de configuraciones. Acá lo que quería mostrar para terminar es el tema del tema de la nube. Cuando yo, digamos, registro mi controladora, yo le voy a decir eso a un correo que va a pertenecer, ¿sí? Entonces yo, digamos, configuro digamos, estoy asociando la controladora a mi correo, ¿cierto? Entonces, este correo es el mismo que yo utilizaré en la parte de la nube. Entonces, yo puedo tener, lo que les decía, yo puedo tener, no sé, 100 controladoras. Si todas las controladoras las asocio a mi correo, yo cuando acceda a la página de Tepelin, que es esta que está acá, Omada Tepelin Cloud, yo voy a poder acceder a todas las controladoras. Entonces lo vamos a ver. Entonces yo accedo aquí a la página de Tepelin, ¿cierto? Que es omada.tepelincloud. Acá yo voy a colocar mi correo, yo ya creé mi cuenta previamente. Aquí voy a colocar mi dirección de correo.
aquí la contraseña, que ya también configuré, y aquí me logueo. Entonces, cuando yo ya me logueé, ¿cierto? Entonces van a ver que desde la nube la interfaz gráfica es exactamente la misma que vimos hace un momento estando ahí conectados en la red, ¿sí? Simplemente la diferencia es que esta yo la estoy accediendo desde la nube. Entonces ustedes ven aquí que él me dice, en este momento tengo solo una controladora, ¿sí? De hecho yo a esta controladora le puedo colocar el nombre que yo quiera, yo puedo colocarle a esta colegio 1, ¿sí? Y lo que les digo, si ustedes a medida, el día de mañana tienen más proyectos, si están en colegio 2, colegio 3, ustedes pueden colocar cuántas controladoras deseen, ¿sí? En este momento él me dice, oiga, su controladora está en línea, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Lo que les digo, puedo tener muchas controladoras y yo voy a entrar a una de estas. Voy a entrar a pues a la primera, que es la única que tengo en este momento. Cuando yo le dé launch, él él va a conectarse a mi controladora que está de forma local, ¿sí? Y aquí van a ver ustedes que él cuando me muestre, me va a mostrar exactamente la misma interfaz gráfica que estábamos trabajando hace algún momento. La única diferencia con esta es que esta la hace desde la nube, ¿cierto? Y la otra es la configuración que yo hacía desde de forma local, pero es exactamente lo mismo. Porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuando yo esté desde otro lado es lo mismo? Como ustedes ven, es exactamente lo mismo. Es decir, para ustedes como administradores es lo mismo estar desde Internet o estar en el sitio, ¿sí? Porque la interfaz es exactamente la misma. Incluso esta interfaz también la pueden ver ustedes desde el celular. Entonces ustedes pueden ver, pueden controlar, pueden ver qué está pasando en la red. ¿Listo? Entonces, yo creo que con eso terminaríamos, David. No sé si hay alguna inquietud o ya con eso, o si tú tienes Bueno, algo. tenemos ahí una inquietud, es que, bueno, cuando no tenemos el controlador, ¿qué podemos hacer? O sea, decimos que podemos generarlo con digámosle, con el software, descargando el software en nuestro servidor o un computador que esté activo. Podemos generarlo con el OC200 y el OC300, pero hay personas que me decían, David, mira, es que yo estoy comprando el equipo para diferentes zonas, entonces, y en diferentes zonas del país, y yo quiero tener la administración, pero no quiero poner una OC200 en todos los sitios porque simplemente a veces es solamente un equipo. ¿Qué podemos generar ante ello? Mira, ahí tenemos dos opciones. Una es, tengo un cliente que tiene VPNs en varios sitios, ¿sí? Como que, digamos, tienen todas las oficinas con VPNs. Entonces, yo solo necesito una controladora en un punto principal y como la controladora es capaz de encontrar equipos a nivel de capa 3, él va a ser capaz de encontrar todos los sitios, ¿sí? Y la otra, que es una opción nueva que tenemos en Tepelin, y yo creo que la vamos a lanzar ya por ahí en unos 15 días para ver si hacemos un webinar. Ya es el tema de licencia y en esa no se requiere la controladora, ¿sí? Entonces estamos mirando, sino que estamos ahí revisando un tema aquí a nivel interno en Colombia. Ya Tepelin la tiene. Entonces ya cuando sea el escenario de que solo es un equipo, tendríamos la opción de licencia, ¿sí? Para que la persona no compre la controladora. Digamos que en sitios que la gente tiene, no sé, 20, 30 dispositivos, ya sean switches, access point, pues sí recomendamos mucho el tema de la controladora o del software, ¿sí? Entonces sí, la opción también de ahí valida la licencia. Ok, no, perfecto, perfecto. Entonces, no, perfecto, quedamos ahí bien. Bueno, Javier, pues deseándole un feliz día a todos nuestros invitados, a todas las personas de YouTube. Recuerden que estos dispositivos ya los tenemos en Macrotix. Recuerden que de igual forma, todo lo que necesiten, tenemos más de 30 asesores a nivel nacional que te pueden colaborar, que te pueden ayudar. Tenemos puntos de venta en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Bogotá. De igual forma, estamos en este proyecto importante de crear nuevas sedes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tenemos en los principales países, en las principales ciudades del país, tenemos en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, Medellín, tenemos bodegas y tenemos los equipos para entrega inmediata. No obstante, decirle, don Javier, muchísimas gracias por el apoyo, por todo el acompañamiento. Este tema fue muy interesante. Recordarles también a todos nuestros usuarios que esta presentación queda guardada, grabada, y la pueden ver las veces que ustedes quieran.